Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Faith Society. Yo soy Camilo Fernández y si alguna vez te has preguntado por qué no escucho la voz de Dios, quédate a ver el siguiente video. Oigan, hace unos días se fue la luz en mi casa y yo soy una de esas personas que disfruta cuando se va la luz porque es como el momento ideal para sacar los juegos de mesa, para ponernos a contar historias, contar anécdotas. Y justamente ese día mi papá se puso a contar ciertas anécdotas e historias que le pasaron cuando estaba pequeño y me di cuenta que a través de esas historias que yo desconocía totalmente, pude conocer como cierta parte de mi papá que yo no conocía o ciertas cosas que le ocurrieron en su niñez que yo no tenía la menor idea. Me llamó mucho la atención de que muchas veces cuando estamos en nuestra vida normal, cuando cada quien anda en lo suyo, no conocemos ni siquiera mucho acerca de las personas quienes nos rodean. Y esto muchas veces pasa porque o no pasamos mucho tiempo con nuestra familia o no tenemos como tantos espacios durante el día para ponernos a conversar o a contar acerca de nosotros. Y justo ese día Dios habló a mi espíritu y me mostró de que lo mismo ocurre en nuestra relación con Él, de que muchas veces no logramos escuchar su voz o muchas veces no podemos conocerlo porque justamente hay varias razones que nos hacen apartarnos de Él. Así que el video de hoy quiero darte 3 razones por las cuales muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios. La primera de ellas es que hay demasiado ruido en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Algo que me llama la atención de este versículo es que dice si alguno oye mi voz, porque lo normal sería de que si alguien llega a tu casa y toca tu puerta o el timbre, tú puedas escuchar que esa persona está ahí en la puerta y puedas salir a recibirla. Pero sé que a todos alguna vez nos ha pasado de que hay días que queremos poner una música alta o queremos ver una película a todo volumen y justamente ese día llega alguna visita o algún familiar y está tocando la puerta y tú no puedes escuchar que están tocando porque justamente tienes el volumen a tope. Pues muchas veces ocurre lo mismo en nuestra vida. El ruido del mundo no permite que nosotros escuchemos la voz de Dios. Muchas veces el enemigo viene a nosotros con voces de preocupación, con voces de duda, de incredulidad. Y todas estas voces hacen que nosotros nos apartemos de Dios y que nosotros no podamos escuchar completamente lo que Él nos quiere decir. Es por eso que cada día debemos preguntarnos cuáles son todas esas voces que están por encima de la voz de Dios. Cuáles son todas esas voces que están impidiendo que nosotros escuchemos claramente lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Para escuchar la voz de Dios es supremamente necesario que aprendamos a apagar todas aquellas voces que se han querido posicionar por encima de la voz de Dios. Ahora, cabe aclarar que cuando digo que Dios nos habla o que nos está llamando, no lo hace audiblemente. Muchas veces Dios habla a nuestro espíritu. En la mayoría de los casos, Dios siempre está intentando hablar a nuestro espíritu, pero son las opiniones del mundo, son todas aquellas voces del mundo de incredulidad, de ignorancia, las voces de preocupación, las que hacen que nuestro espíritu se aleje de la voz de Dios, las que hacen que nuestro espíritu se confunda, porque eso es lo que el enemigo siempre quiere hacernos, quiere confundirnos para que no escuchemos la voz de Dios, siempre quiere apartarnos de la presencia de Dios para que nosotros no podamos escucharlo. Muchas veces Dios está tocando las puertas de nuestro corazón y es por este mismo ruido que hay dentro de nosotros que no permitimos que Él pueda pasar a nuestra vida, no permitimos que Él pueda entrar a nuestras casas y es por eso que muchas veces en nuestras casas no sentimos la presencia de Dios, no pensamos que Dios está con nosotros, porque justamente no hemos permitido que Él entre. Las voces del mundo están impidiendo que tú escuches que Él está golpeando fuertemente a tu puerta. La segunda razón por la cual muchas veces no escuchamos la voz de Dios es porque nos alejamos de Él. Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Entre nosotros más cerca estemos de una persona, más claramente vamos a poder escuchar lo que esa persona nos quiere decir. Y justamente cuando nuestro corazón es impuro
o cuando nuestras acciones no están de acuerdo a los mandamientos de Dios o a las enseñanzas de Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Y entre más lejos estemos de Él, más difícil o más nos costará escuchar su voz. Y una de las cosas que tenemos que entender es de que Dios jamás se aparta de nosotros. Somos nosotros con nuestras acciones que nos alejamos de Él. Es por eso que al principio de este versículo dice acercaos a Dios o acérquense a Dios, porque nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa de con nuestras acciones acercarnos a Él, de tener un corazón limpio para que nosotros podamos entrar libremente delante de su presencia. Nadie está excluido o exento de la presencia de Dios, pero muchas veces son nuestras acciones las que nos hacen alejarnos de su presencia. Muchas veces nuestros corazones impíos o cuando pecamos, estamos haciendo que el enemigo nos tome de la mano y nos aleje de la presencia de Dios. Es por eso que es tan importante que para que nosotros escuchemos la voz de Dios, también nuestras acciones estén acordes a la palabra de Él, estén acordes a los mandamientos que Él ha establecido, para que así nosotros podamos acercarnos totalmente hacia Él y podamos escuchar claramente lo que Él nos quiera decir. Dios nunca se mueve de su lugar. Por el contrario, Dios siempre está tratando de que tú tengas una relación con Él. Dios nunca va a huir de ti. Él siempre está en el mismo lugar y Él está esperando que tú te acerques a Él para Él acercarse más a ti. Y es así nuestra relación con Dios. Dios siempre está esperando que nosotros tomemos la iniciativa. Dios nos ha dado un libre albedrío. Y por ese libre albedrío nosotros podemos escoger si vivir en su presencia o vivir fuera de la presencia de Dios. Pero siempre Dios nos está llamando, siempre Dios está tocando a nuestra puerta y quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y por último, la última razón por la cual muchas veces no escuchamos la voz de Dios es porque no pasamos tiempo con Él. Ese día cuando se me fue la luz, pude conocer más acerca de mi papá o de mi familia, pude conocer todas esas anécdotas que desconocía de ellos, porque justamente el momento era propicio para que nosotros conversáramos, porque justamente la situación nos obligó a tener un momento donde nosotros habláramos acerca de nosotros. Y muchas veces eso es lo que nos hace falta en nuestra relación con Dios, apartar tiempos en los cuales nosotros podamos estar solo con Él para que nosotros conozcamos más de Él. Solo tiempos en los que nosotros podamos estar en su presencia para que Él nos hable y para que también nosotros podamos contarle a Él todo aquello que a nosotros nos está pasando. Entonces es tan importante que en nuestro diario vivir, cada día de nuestra vida, nosotros apartemos así sea un tiempo, aunque sea pequeño en nuestro día, para que nosotros podamos conversar con Dios y para que así nosotros podamos conocerlo más a Él. Y entre más nosotros conozcamos a Dios, más nosotros vamos a tener una vida bendecida, porque Dios es experto en todo. Y imagínate tú tener al experto en todo en tu casa, imagínate tener a la persona más sabia en tu casa. Lo mismo ocurre cuando nosotros permitimos que Dios entre a nuestra casa. Cuando nosotros permitimos que Dios entre a nuestra casa, lo tenemos todo. Nada nunca nos va a hacer falta porque Dios es el creador de la vida. Dios creó todo y Dios es experto en todo. Entonces, invitemos a Dios a nuestra casa. Apaguemos las voces que están haciendo que no escuchemos su voz y permitamos que Él entre y tengamos comunión con Él. Es por eso que quiero invitarte el día de hoy a que si tú tal vez te has preguntado por qué no escucho la voz de Dios, por qué no siento la presencia de Dios en mi casa, por qué no siento la presencia de Dios en mi familia, empieces a ver cuáles son todos aquellos elementos o cuáles son todas aquellas voces que están impidiendo que tú escuches la voz de Dios. Y si tal vez tampoco has apartado un momento en tu día para tener comunión con Dios, empieces a hacerlo, empieces a tener esa comunión con Dios, empieces a tener ese momento en el cual tú puedas hablar con Dios y tú puedas permitir que Él entre a tu vida. Si tal vez tú has sentido que la presencia de Dios se ha apartado de ti, vuelve a Él, limpia tu corazón, lava tus manos, como dice el versículo, que tus acciones no entren en conflicto con quien es Él, que no tengamos un corazón impío, que no tengamos acciones pecaminosas, sino que por el contrario nos acerquemos a su presencia con buenas acciones. Así que sin más, creo que ese ha sido todo el video por hoy. Espero que te haya quedado claro estas 3 razones por las cuales muchas veces no escuchamos la voz de Dios, y que cada vez que sientas que la presencia de Dios se ha apartado de tu vida, cada vez que sientas
que ya no escuchas la voz de Dios, espero que puedas tenerlas muy en cuenta. Pero sin más, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Camilo Fernández y por aquí abajo voy a estar dejando mis redes sociales para que puedas ir y seguirme. Te invito a que le des like a este video y que puedas suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y para que estos videos puedan seguir siendo de gran bendición para tu vida. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en un próximo video.